Allí están parte de los hechos, vamos a analizarlo, a ponerlos en contexto, a recordar algunos asuntos. Para ello nos acompaña Jorge Creines, es periodista, es analista de política internacional, nos acompaña desde Argentina. Jorge, bienvenido, muy buenas noches. Gusto conversar contigo y con la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. Gabriel Aguirre, analista internacional, secretario general del Comité de Solidaridad Internacional en Venezuela, desde Caracas nos acompaña. Gabriel, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana, y muy buenas noches a la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. A ambos quiero preguntarles, primero su apreciación acerca de esta investigación que está además cargada de detalles de 3 meses de una operación conocida como Ejercicios Puma por parte de Argentina. Gabriel, adelante. Mira, sin lugar a duda, Tatiana, esto primero es un hecho que denota la irresponsabilidad que ha tenido en este caso algunos gobiernos de la región, principalmente como parte del plan que hemos dicho nosotros que es un plan multifacético por parte del imperialismo. Un plan que involucraba la ofensiva en el terreno diplomático, en el terreno económico, en el terreno político y hasta inclusive en el terreno militar. Esta era efectivamente la pieza que faltaba para identificar dentro del mapa, dentro del esquema de agresión multifacética que ha sido aplicado contra Venezuela, que efectivamente existía el compromiso en principio por parte del imperialismo estadounidense en generar todos los planes necesarios para desestabilizar y crear una ruptura y un cambio de gobierno de forma violenta en el país, y que eso involucraba también, por supuesto, la participación de diferentes gobiernos de la región. Yo creo que esto es un hecho que denota en principio una postura de parte del gobierno de Mauricio Macri, una postura totalmente servil a los intereses del imperialismo estadounidense y fundamentalmente de su política exterior. Es claro que otros países de la región también participaron de este ensayo, naturalmente. Cuando tú propones un ejercicio en el cual tienes 3 frentes de agresión contra el país, en este caso en el Mar Caribe, te puedes denotar que las islas, que en este caso son limítrofes y fronteras con Venezuela, también tenían cierto nivel de participación y de compromiso en esta operación que se estaba preparando contra el país, pero también los países, en este caso con Colombia y específicamente Brasil, ambos gobiernos responsables y por supuesto comprometidos con esta iniciativa y con esta acción. Una acción que además se planificó durante 3 meses, una acción que tuvo específicamente 7 sesiones de ensayo y naturalmente bajo la supervisión y bajo la promoción y asesoramiento del ejército estadounidense. Hay que recordar que en esta misma fecha estaba participando en una visita durante el desarrollo de la 4ª sesión de los ejercicios el almirante del Comando Sur, Craig Feinert, quien estaba en Argentina, en este caso seguramente supervisando cada una de las cosas que se estaban haciendo. Ahora, naturalmente, este fue un año muy particular para Venezuela, en el año 2019, porque no solamente se estaban preparando los planes de agresión militar contra el país, sino que fueron años donde se prepararon un conjunto de sanciones contra Venezuela, se sancionó el Banco Central de Venezuela, se sancionó PDVSA, específicamente fue robado Citgo, que es la refinería valorada en 11.000 millones de dólares con presencia en territorio estadounidense, se sancionaron los buques navieros petroleros venezolanos, es decir, había todo un arquetipo y todo un diseño de agresión contra el país, además el año específicamente donde se intentó aplicar un hecho bochornoso para lo que es el derecho internacional y específicamente para la jurisprudencia internacional, y tiene que ver con el reconocimiento que dieron algunos gobiernos del mundo a un gobierno supuesto del fantoche, específicamente de Juan Guaidó, que intentó presentarse como una nueva sublevación interna dentro del país. Inclusive es utilizado como un justificativo por parte de quien dirigió esta operación, por parte de las Fuerzas Armadas de Argentina, específicamente el general Juan Martín Paleo, y que por supuesto decía, entre otras cosas, que existía un escenario de inestabilidad interna en el país. Este fue el mismo año específicamente donde se intentó ingresar la supuesta ayuda humanitaria por la frontera, que ni fue ayuda ni fue humanitaria, hay que recordar también este hecho. Y por supuesto, el 30 de abril, la Operación Libertad, bajo un supuesto intento golpe de Estado, donde unas personas se apostaron en una de las principales autopistas de la ciudad capital, específicamente con ametralladoras .50, amenazando y dirigiendo uno de los principales fuertes militares.
Entonces, es un año bastante complejo, bastante difícil. Donde se produce en ese momento la fuga del del golpista Leopoldo López. Por eso le decía yo a nuestra audiencia, antes de presentarlos a ustedes, a mis invitados, que hay una serie de hechos que se dan justo dentro de esos meses, una serie de hechos en Venezuela dentro de estos meses del año 2019, de abril a julio. Ahora, Jorge, ¿por qué Argentina? ¿Por qué el Comando Sur de Estados Unidos le habría hecho el guiño a Argentina para que se preparara de esta manera? Mira, por ejemplo, decían en esta operación, cada país de los involucrados tenía su nombre. Venezuela, por ejemplo, era Vulcano. Sí, evidentemente en ese periodo, con el gobierno neoliberal, derechista y pro-norteamericano de Mauricio Macri, se realizaban, las Fuerzas Armadas argentinas estaban bajo la conducción política del Comando Sur de los Estados Unidos, y a partir de allí participaban de estos ensayos, de estos ejercicios, previendo la participación de militares argentinos en una invasión a Venezuela. El informe que presenta Horacio Berbisky, que es un periodista importante de la Argentina, que suele tener importantes fuentes de información, es bastante detallado, muestra mapas, muestra croquis y elementos escritos que estuvieron presentes en esos ejercicios militares. Y indica, por supuesto, que en ese periodo la Argentina estaba totalmente identificada con las políticas de los Estados Unidos, al punto de reconocer al presidente autoproclamado Juan Guaidó en Venezuela. Ahora es evidente que este es un tema en Argentina muy delicado. Quien encabezó esos ejercicios y quien los planificó es ahora, me refiero al general Paleo, es ahora el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la Argentina, es decir, es el espacio que unifica el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. De manera que es un tema delicado para el gobierno del presidente Alberto Fernández y para el ministro de Defensa, Jorge Tayana. Sí, Jorge, permíteme preguntarte algo. Dirán sí, en su propia defensa, cuando se les preguntó después del año 2019 acerca de un operativo similar, y es que tenía que ver, era con la organización de la seguridad del G20, cuando se cae la justificación porque no había una coincidencia de fechas, pero dirán que es la obediencia debida. Sí, efectivamente, cuando ellos como disculpa, digamos, plantearon que era una preparación para la reunión del G20 aquí en Buenos Aires, pero resulta que los ejercicios se realizaron bastante después que terminara esa reunión del G20, por la cual si el artículo señala que no sería, el artículo de Berbisky señala que esto no sería más que una excusa, una mentira para explicar la realización de este ejercicio. Y entonces les decía que se está a la espera de alguna opinión del gobierno argentino. Hoy ha sido un día de silencio, solamente algunos medios han editorializado sobre esta información que proporciona el cohete a la luna, que es el blog de que dispone en este momento el periodista Horacio Berbisky, de manera que se está a la espera, y evidentemente desde un punto de vista político esto contradice totalmente cualquier proyecto de unidad y de integración latinoamericana. Los militares argentinos en ese momento no seguían el ejemplo para nada del general San Martín, que trabajó con el general Bolívar por la independencia de nuestra región, sino que en un sentido totalmente opuesto pusieron al ejército argentino bajo la férula del Comando Sur de los Estados Unidos, de manera que esa dependencia que se plantea incluso ahora con el tema de la deuda externa que contrajo el presidente Macri y que debe
asumir, aunque aquí hay un gran debate si la debe asumir o no el actual gobierno argentino, bueno, es necesario que aparezca una opinión clara por parte del gobierno y que se tomen medidas mínimamente contra este general Paleo, que no solamente sigue activo, sino que además ha sido ascendido a jefe del Estado Mayor Conjunto. Claro, que no parezca que fue un premio, que no parezca que fue, o si tal vez sí, eso no lo sabremos, tal vez más adelante, como figuró después de 2 años esta investigación periodística, que fue un premio por haber realizado este ejercicio y pensar realmente en una invasión hacia Venezuela. Colombia es Ceres, 2 Guyanas y Surinam son Tellus, Brasil es Febu, Perú y Ecuador tienen otros nombres, por ejemplo, es un fauno, Chile es Juno, Argentina es Ares, Uruguay Baco, Paraguay y Bolivia desaparecen, y reiteramos que Venezuela en este ejercicio de invasión por parte de Argentina a Venezuela, Venezuela es Vulcano. Con respecto a ello, Gabriel, es que no era solamente pensar en una invasión argentina, es que era encender todo un continente. Sí, fíjate tú que hay un hecho bastante anecdótico, ¿no? Y cosas de la ironía de que sucedió en esto. El nombre que le dan a Venezuela en el proyecto o en el plan, el ejercicio militar es específicamente Vulcano. Este fue uno de los nombres que se le dio a uno de los sistemas antimisiles que fue instalado por parte de Estados Unidos en uno de los buques que se llamaba Ilustro, que fue uno de los buques participantes en la Guerra de las Malvinas en el año 82, y el nombre bastante parecido y bastante similar, ¿no? Cosas de la coincidencia y parte de lo que quizás para nosotros es un hecho bastante lamentable, tiene que ver específicamente con esto, tiene que ver con que la Argentina participó de un conflicto específicamente por su territorio, en defensa de su territorio, y Estados Unidos, quien en esta oportunidad solicitó y demandó a las Fuerzas Armadas de Argentina, como lo ha señalado el colega analista, específicamente bajo la dirección del gobierno de Mauricio Macri, bajo el asesoramiento y bajo las directrices del Comando Sur, específicamente Estados Unidos participó de forma activa en todo lo que fue el proceso de apoyo a la Gran Bretaña en la Guerra de las Malvinas, no solamente con fondos líquidos, más se habla de que apoyaron con más de $60 millones a la Guerra de las Malvinas, sino que también participaron y asesoraron a importantes contingentes británicos que participaron de ese ejercicio, que inclusive hoy le reconocen a Estados Unidos el apoyo y todo el asesoramiento que brindaron en este hecho. Entonces, en esta nueva acción, en este nuevo ejercicio, efectivamente, como tú bien lo señalas, es un ejercicio que buscaba encender, digamos, el continente sin medir ningún tipo de las más mínimas consecuencias que podía ocasionar una confrontación militar directa entre países hermanos, entre países vecinos, entre pueblos hermanos, pero también denota un hecho con bastante importancia, y es específicamente que Donald Trump, cuando en el 2019 decía que todas las cartas y todas las opciones estaban sobre la mesa, efectivamente estaba haciendo un señalamiento bien pues claro. Sí, si estaban sobre la mesa, y Estados Unidos entonces miraría en posición de testigo, que envíen los militares que no son sus propios ciudadanos de otro país, que hagan lo que quieran ellos en posición de testigo. Esto me recuerda un poco lo que está pasando en la tensión con Ucrania y Rusia. Una conducta repetida, una conducta que específicamente ha venido aplicando Estados Unidos en todos los conflictos militares en los que ha intervenido en el mundo. Lo hizo en Irak, lo hizo en Afganistán, lo hizo inclusive en la invasión a Panamá, donde envía jóvenes puertorriqueños, jóvenes mexicanos, guatemaltecos y de distintos países de la región, latinoamericanos fundamentalmente, inclusive también de Colombia, a otras latitudes, a otras tierras, a morir supuestamente en nombre de la libertad o supuestamente en nombre del proyecto que intenta ampliar Estados Unidos. Ahora, hay algunos hechos, Tatiana, o algunos conceptos importantes que en el informe que presenta este general Paleo argentino específicamente denota el argumento fundamental que se construye hoy en el libreto de intervención militar a los distintos países en el mundo. Se habla de violaciones a los derechos humanos, se habla del tema de una crisis humanitaria, se habla sobre la necesidad de controlar recursos naturales estratégicos de la región, y se habla, por supuesto, de la influencia de terceros países, y hace referencia, por supuesto, a Rusia, a China e Irán. Esto marca todo lo que es parte de las claves y de los conceptos centrales dentro del desarrollo en que se inscribe hoy la disputa política a nivel mundial. Inclusive utilizan un argumento que realmente deja ver
la hipocresía con la que se le da el tratamiento a esta acción que se intentó planificar en Argentina, específicamente contra Venezuela, sobre la necesidad de afianzar la soberanía y la integridad del país. Realmente, todos sabemos que lo que buscaba este ejercicio o esta posible incursión militar en territorio venezolano, que además se hace de una forma bastante hollywoodense, pudiéramos decirlo, porque realmente un hecho militar donde tú incursionas militarmente en otro país, naturalmente siempre vas a conseguir resistencia, y mucho más por parte del pueblo venezolano, que es un pueblo que ha reafirmado en los últimos años la unidad cívico-militar en la defensa de la soberanía, en la defensa del territorio, en la defensa del proyecto histórico al cual está comprometido construir, y específicamente es un hecho donde pareciera que de una forma teatral aparece un ejército, invade un país, no encuentra resistencia y naturalmente producen un cambio de gobierno de forma expedita. Esto es un hecho que realmente denota lo poco comprensible que puede tener Estados Unidos, específicamente en su política exterior, los hechos en desarrollo en el continente y específicamente las acciones hacia Venezuela. Porque de hecho hay un punto que has tocado que es clave. A nivel internacional, Jorge, también tenían previsto una resolución que apoyara una invasión militar a Venezuela desde las Naciones Unidas. En el informe queda bastante claro, un hecho que además nunca se dio, que nunca existió. Sí, el informe de toda una serie de consideraciones que están fuera de la realidad y más bien estaban en los deseos o en las políticas que estaban desarrollando desde Washington en aquel momento bajo el gobierno del presidente Donald Trump. Hacían referencia a ustedes al nombre que se le otorgó a Venezuela en ese ejercicio, el nombre Vulcano, pero en el transcurso del texto aparece que la capital de ese país vulcano se denomina Caracas, con lo cual no hay ninguna duda de que la referencia es a Venezuela. Por lo tanto, yo creo que aquí, por un lado, se espera un pronunciamiento oficial del gobierno argentino, el Ministerio de Defensa, el presidente de la Nación, en fin, o algún funcionario importante en ese sentido. Seguramente se va a abrir un debate acerca de las responsabilidades de quienes estuvieron a cargo de estos procedimientos, de estos ejercicios, y al mismo tiempo será necesario seguramente abrir un debate para establecer una actualizada doctrina militar de las fuerzas militares de la Argentina para que no vuelvan a verse involucradas en acciones que son guiadas por un país extrarregional, especialmente cuando el presidente Alberto Fernández es ahora el presidente a su vez de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, lo cual ha sido presentado como algo muy importante para la Argentina, y un honor para la Argentina, pero al mismo tiempo implica una responsabilidad por la unidad, por la integración de la región, que fue declarada oportunamente por ese organismo, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, como zona de paz, de manera que el hecho de que se haya pretendido una invasión militar, que seguramente también involucra a otros países de la región, donde todavía no se conocen los detalles, pero esto va a generar en nuestro país la apertura de un debate, y creo que tenemos que hacernos cargo del llamado que hace el presidente Nicolás Maduro, cuando dice ojalá en la Argentina algunos se pronuncien, levanten su voz sobre estas cuestiones. Desde ya que nosotros levantamos la voz y vamos a trabajar para que se investigue todo esto, se establezcan las responsabilidades, pero fundamentalmente que se abra un debate en la sociedad argentina acerca de cuál es la doctrina militar, que debiera ser el resguardo de nuestra soberanía, de nuestros recursos naturales, de la democracia que se conquistó sobre la base de mucha sangre, de mucha lucha, de muchas muertes, y por lo tanto es necesario abrir este debate de manera que también, además de una política de unidad e integración en general, también haya una política de unidad en este terreno militar, y no haya estos ensayos que ponen en cuestión, como se dijo, la intervención en asuntos externos de otros países hermanos, especialmente la autodeterminación de los pueblos es lo
es decir, los principios que rigen las relaciones entre todos los países del mundo y que deben ser subrayados en el caso de los países latinoamericanos y caribeños. Así que seguramente que esto va a dar más que hablar en la Argentina y vamos a tener pronto nuevos elementos para informar de esta realidad, Tatiana. Los principios que rigen la Carta de Naciones Unidas, y todas estas naciones son parte de Naciones Unidas. Jorge, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós, Jorge, gracias. Gabriel, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.